¿Cómo sería si toda oración que hicieran fuera respondida? ¿Ustedes creen que su vida de oración sería más importante de lo que es ahora? ¿Creen que tal vez orarían todo el tiempo? Bueno, mi invitada dice que ella aprendió que Dios la ha enseñado paso a paso cómo tener todas tus oraciones contestadas. Y ella quiere enseñarles. ¿Hay alguien interesado? Bueno, Jennifer, tengo una imagen dentro de mí. Estabas muy pequeña, fuiste abandonada por tu padre, y te imagino acercándote a extraños, hombres extraños, diciéndoles, ¿eres tú mi papá? Eso debió ser un tiempo difícil para ti. Eso fue lo que se me repitió que yo hacía en ese tiempo, siendo una niña pequeña, buscando a mi papá. ¿Tu mamá se casó con un mormón? Y tú te volviste parte de la iglesia mormona. Tú tuviste un periodo de rebelión, bebías, usaste cocaína, y eso fue más que un periodo, fue un gran periodo de rebeldía. Sí. ¿Cómo fue que Dios te rescató? Fue un milagro, porque yo no tenía nada de interés en el cristianismo. Como mormona, sin duda ellos... Quieren que te quedes en su iglesia y que se te enseñe a quién evitar. Y se nos enseñaron a evitar a los cristianos. Y así estaba desesperada. Empecé a entender que la iglesia mormona no se ocupaba de mis problemas. Mi tío, él nos invitó a una iglesia y él iba a una iglesia pentecostés, que era alejado, la cosa más alejada a la que iríamos. Pero cuando estás desesperado, intentas cosas que nunca harías. Y así... Si te hundes en el océano, no importa quién te lance una cuerda. Exacto. Y mi madre y mi media hermana y yo, mi padrastro no vino, fuimos a la iglesia de mi tío y eso fue salvaje. Era todo lo que podrías pensar en cuanto a una clásica iglesia pentecostal de estilo antiguo. No tenías idea. Ni una idea. Y verás, corrían alrededor de la iglesia en adoración. Ellos, bueno, las mujeres no usaban maquillaje, creían que eso era santidad. Y solo me senté ahí sin darme cuenta de todo lo que el predicador decía. Y luego lo que pasó es que comenzó a tocar su guitarra y cantó a la congregación, y recuerdo exactamente qué cantó. ¿Qué fue? Y sí, él cantó, ¿estás listo? Y cuando él hizo eso, sentí el poder y la presencia de Dios venir hacia mí. Fue como un calor líquido y todo eso estaba sobre mí. Y sentí eso. Y comencé a llorar y oí una afirmación. En mi corazón era Dios hablándome, era Jesús hablándome. Y era un pensamiento distinguible. Y era, te acepto como eres. Y era algo que necesitaba oír porque como mormona no me sentía aceptada como era. No alcanzaba el estándar. Pero aquí Jesús, antes de aceptarlo, antes de conocerlo de forma correcta, Él decía, te acepto como eres. Y una de las señoras de la iglesia se sentó a mi lado porque obviamente había sido tocada por Dios, llorando y todo. Y ella me preguntó si quería recibir a Jesús en mi corazón y yo dije sí.
y ella me guió en la oración del pecador. La dije con todo mi corazón. Y luego ella dijo esto: ¿quieres ser bautizada en el Espíritu Santo? Ahora, conocía el término, pero no sabía qué significaba. Los mormones no teníamos eso en la iglesia, obviamente. Y dije sí, y comencé a hablar en lenguas. ¿Y ella te dijo que hablaras en lenguas sobrenaturales? No lo hizo. ¿Solo brotaron de ti? Sí, solo salieron. Y te estableces en la fe. Pero debiste tener un problema con tu padrastro mormón. Así fue. Él no vino a nosotros. Discúlpame, él no fue a la reunión, obviamente. No quería tener nada que ver con eso. Y casi un mes después, mi madre, mi media hermana y yo le dimos nuestra vida a Jesús. Como un mes después, estudiando para mis exámenes en mi cuarto, por supuesto vivía con mi familia, y el poder de Dios vino sobre mí para interceder. No sabía nada sobre la intercesión y tampoco sobre la oración. No sabía nada sobre esto. Todo lo que sé es que estaba en el suelo sollozando, gimiendo y clamando a Dios por la salvación de mi padrastro. Y caí de cara al piso. Yo caía diciendo a Dios, dije, salva a mi padrastro. Y si no, ¿por qué no solo muero? Y las palabras fueron fuertes. Y yo... bueno, eso sonó fuerte. Sí, ¿entendiste fuerte. eso? Salva a mi padrastro o yo, mátame. Vamos, Sí. es lo que de hecho ella Sí. oraba. Y yo, no era mucho después de eso que una iglesia en el pueblo ofreció un seminario de las diferencias entre cristianismo y mormonismo, y en realidad él fue por sí solo. Y como resultado, él le dio su vida a Jesús. Sí. Bueno, tú aprendiste por comenzar a orar por tu padrastro y tu familia. Sobre la oración, lo que pocos creyentes entienden. Tú dices que cuando entiendes el valor de la oración, tienes tremenda influencia con Dios. Esto es increíble. Un par de años después de esta maravillosa experiencia que Jennifer tuvo con Dios. Un par de años después. Por cierto, ¿puede un cristiano, un creyente en Jesús, tener un demonio, no en el espíritu, pero en la carne? Por ejemplo, ¿has leído en la Biblia que hay un espíritu de enfermedad? ¿Puede un cristiano enfermar? En la carne, no en el espíritu, pero en la carne. Por supuesto. 2 años después de que Jennifer se volvió creyente, ¿qué te pasó? Lo que pasó fue esto. Tuve una gran luna de miel con Dios. Aprendí a vivir para Dios. Me aparté de mis viejos amigos. En realidad vivía para Jesús tanto como sabía hacerlo. Y tenía paz, había paz en mi casa, era hermosa. Y luego lo que pasó fue que sentí que la paz se fue. Me dejó mi hogar. Yo sentí como si la oscuridad entrara. No había sentido esa clase de oscuridad desde antes de ser cristiana. La recordaba de tiempo atrás en el pasado, pero parecía que todo volvía de nuevo. Y yo... Dice en la Biblia que el diablo tal vez te deje por un tiempo, como con Jesús. Sí. Él lo dejó por un tiempo, pero él volvía. Eso es lo que pasó contigo. Eso creo. Y en una reunión de oración A la que asistía por un tiempo. una señora me observó con preocupación y ella me dijo esto. Ella dijo, veo un espíritu de hechicería parado sobre ti. Y cuando ella dijo eso, algo me levantó y me lanzó contra la pared y entré en una manifestación demoníaca. ¿Podrías parar eso si en realidad lo hubieras querido? No había forma. Todo se salió de control. Al minuto que ella lo expuso. ¿Sabías en tu mente qué te estaba sucediendo? Yo no me habían enseñado esas cosas. No Bien. estaba en las enseñanzas. Tuve que experimentarlo y manejarlo. Bien, ¿luego qué? Bueno, estas señoras eran mujeres de oración. Ellas practicaron la clase de oración donde la llamamos guerra espiritual. Así fue como oraron. Y así trataron de liberarme de este espíritu, liberarme de este demonio, y no podía liberarme. Y así, después de 3 o 4 horas de esta manifestación demoníaca,
fui llevada a casa porque me calmé lo suficiente. Ujú. Y literalmente me dejaron sola y tuve que averiguar cómo superar esto yo sola. Todo lo que aprendiste sobre oración y liberación, lo aprendiste por el Espíritu Santo. Aprendí por el Espíritu Santo. Básicamente aprendí que yo tendría que tener autoridad por mí misma. Y así fue unos 3 meses o más donde este espíritu me atormentó. Escuchaba gritos en la noche, mi cama se sacudía, mis puertas se sacudían, no podía dormir. Me seguía siempre. Otras personas oían los golpes en las puertas, las diferentes manifestaciones. Otras personas las experimentaban también. Ahora, ten en mente que estuve orando, estuve rogando a Dios que me liberara de este espíritu. Por supuesto. Libérame, orando. Y un día, ese espíritu en realidad entró a mi cuarto y vino a atormentarme. Y luego algo se elevó dentro de mí. Era el Espíritu Santo. Y hablé con autoridad a ese demonio y dije, no te serviré, solo serviré al Señor Jesucristo. Amén. Tú ejerciste lo que tuviste siempre, pero no te dabas cuenta que lo tenías. El Espíritu Santo te dio esas palabras, lo tengo que creer. Seguro que sí, y ese fue el final. Y ¿En yo, serio? sí, no tuve ningún problema con ese espíritu de nuevo. No solo eso, ya no tuve miedo a los demonios jamás, y también he podido liberar personas de la misma cosa de la que yo fui liberada. ¿Por qué tenemos tan tremendo poder con Dios si oramos? Pensé que solo eran intercesores los que debían orar. Un intercesor, por definición, significa orar por alguien más. Estas son personas especiales, que les gusta orar. Nosotros amamos la TV, la comida, todo eso, pero estas son personas especiales. Bueno, todos son intercesores si creen en Jesús. Y es porque la intercesión, por definición, Es tu orar por otra persona. y es porque tenemos esa autoridad. Tenemos La misma autoridad así que es, tienes para ti exactamente. misma, la tienes para ayudar a liberar a otros. Claro, y puedes orar por otra persona para que, digamos, la liberes de lo que yo fui liberada. Me gustaría orar por algunas personas ahora. Por favor. En el nombre de Jesús, rompo y corto toda conexión ocultista y atadura que aún permanezca sobre tu vida. Rompo el tormento de tu vida. Rompo el tormento demoníaco y el ataque demoníaco de tu vida. Eres libre. En el nombre de Jesús, ese espíritu de ocultismo debe dejarte y nunca atormentarte jamás en el nombre de Jesús. Ahora tengo que preguntar. Es maravilloso orar por otras personas, pero ¿qué tal si tienes muchos problemas? Tu familia está mal, tu salud está mal, tus finanzas están mal. ¿Puedes usar ese mismo poder como tú lo hiciste para ti mismo, no por alguien más, en tu propia familia? Sí, todos tenemos el nombre de Jesús y su palabra escrita. Es nuestra herramienta, ese es nuestro armamento. Y yo tomo una promesa de la Biblia que habla sobre mi situación. Y en realidad la uso como arma. En otras palabras, en realidad le hablo al problema con esa escritura y es como un arma contra el problema. Y debe cambiar, tiene que suceder porque es la autoridad que tenemos en Jesucristo. Déjame preguntarte algo. Quiero que hables con las personas que nos ven ahora y quiero que les digas por qué es tan importante que entiendan los principios sobrenaturales de la oración y comiencen a operar en ellos. No es para alguien más, es para ellos. Cierto. No fuiste creado para la derrota. Jesús no murió en la cruz para que fueras derrotado y vivieras en derrota. Eres un hijo de un rey y debes verte como tal, y tu vida debe reflejarlo. Y ahora debes tomar la decisión de elegir caminar en tu autoridad espiritual. Tú lo tienes, Pero debes apropiarte de él. Es tuyo. y comienza a usar su palabra sobre tu vida, y todo lo que comiences a hablar ahora comenzará a suceder porque eres el hijo de un rey. Tienes sus promesas. Y él declaró la palabra primero y ahora tú declara de esa manera y pasará, sucederá y verás ese cambio. Ahora, yo sé que verás un cambio. Ahora, Jennifer aprendió secretos por el Espíritu Santo de cómo ser un ganador, cómo tener respuesta a tus oraciones. Quiero oír algunos de esos secretos cuando volvamos. Ya volvemos.
Bueno, me divierto aquí. Espero que tú también con Jennifer ahí vas. Y, Jennifer, sé que has aprendido en toda tu vida de secretos sobrenaturales para que tus oraciones sean contestadas. Dime algunos. Lo primero es que en realidad sabemos quién está detrás de nuestras circunstancias, quién está detrás de las circunstancias negativas. Y muchas veces en realidad damos crédito a la fuente incorrecta. Cosas que son malas que nos pasan, ¿le damos crédito a Dios por eso? Muchas personas... Bueno, ¿qué le dirías a alguien que dice, bien, sé que el diablo lo hace, pero porque Dios lo permite? Exacto. Y no nos damos cuenta que Dios nos ha dado autoridad por su palabra, por su nombre, para en realidad orar y ver las cosas cambiar. Dime una segunda cosa. Una segunda cosa sería aprender a orar en acuerdo. Esto es enorme, en especial en cuestión familiar. Tenemos a una persona orando una cosa y a otra persona orando otra cosa. ¿Qué es lo que Dios hará? A veces cuando alguien tiene una enfermedad terminal y están muriendo, bueno, se supone que deben irse o deben quedarse. Tienes a personas orando dos cosas diferentes. Así no tienes un acuerdo. No tenemos el acuerdo. Y Dios respeta la unidad y el acuerdo. Estas son simples claves, pero son claves sobrenaturales. Las omitimos frecuentemente. Tendríamos muchas respuestas si solo tuviéramos esas dos cosas. Ahora habla sobre autoridad. Dime esa historia navideña. Una de las cosas que aprendí, y lo dije previamente, es que tenemos autoridad en las áreas en que nosotros fuimos liberados. Sabemos cómo liberar gente. Y una Navidad, mi esposo compartía con la iglesia, y él es pastor, y ministraba el domingo por la mañana, y él dijo a la iglesia, padres, quiero que aprendan a orar por sus familias, y le dio un reto a la iglesia, especialmente a los papás, aprender a orar por la familia. Bueno, una familia en particular tomó ese reto, y así el padrastro, en la cena de Navidad, decidió, voy a orar por la cena de Navidad, y él tenía a su esposa, a su hijastro ahí, y luego a los otros hijos. Y mientras oraba por la cena, ¿qué crees que pasó? Su hijastro, en realidad, se involucró en lo oculto y no lo supieron hasta que el padre oró en la cena. Y él comenzó a levitar. Y ellos no sabían qué hacer con eso. Y por cierto, muchos jóvenes están en eso y no se dan cuenta de lo peligroso que es. Es peligroso, juegan con la tabla Ouija, el espíritu que mueve tu mano, que lo hace decir cosas. Luego entrará en ti. Sí, quiero que tengas miedo por jugar con el lado demoníaco de lo sobrenatural. Bien, es saludable, porque es peligroso. Y llamaron a la iglesia pidiendo ayuda. Y así estábamos 3 de nosotros y fuimos a su casa la Nochebuena, tarde para ayudar a este joven a liberarse. Y mis compañeros comenzaron a orar, reprendiendo al espíritu, pero nada pasó. Pero luego cuando comencé a orar, y recuerda, fui liberada del oculto. Y yo tengo una autoridad ahí, debido a eso. Y lo tomé por los hombros y ordené al espíritu inmundo que lo dejara. Y se tensó, lo que significa que se manifestaba, pero iba a romperse. Se tensó, y luego después de 30 segundos... Dejarte ir a menos que comentes ahora algo que es muy importante para ti. La intercesión profética. ¿Qué es eso? Eso es la oración profética. Hay una oración que llamamos una petición. Pido a Dios que haga algo. Y hay una oración profética. Conozco la voluntad de Dios por algo y yo le expreso como si Dios lo dijera. Y es como si Dios en realidad lo dijera, pero lo hace a través de mí. Y se cumplirá. Así de fuerte es la oración. Y la intercesión profética es igual parte de la oración como la petición y otros aspectos de ella. Quiero que ores por la gente. Sé que tienes autoridad especial sobre enfermedad mental. Sí. Cualquier enfermedad mental, Sí. Alzheimer, huesos. Ora, por favor. Profetizo sobre tu cuerpo ahora. Profetizo a tu mente que tienes dominio propio. Dios no te ha dado un espíritu de miedo, te ha dado poder, amor y dominio propio. Y rompo la enfermedad mental de ti y ordeno a tu mente a recuperarse en el nombre de Jesús. Ordeno que tu salud vuelva. Ordeno a tus químicos que entren en balance. Ordeno revertir el Alzheimer y la demencia aquí y ahora.
Le hablo a tus huesos, ordeno que tus huesos sanen. Tus huesos rotos se unan ahora para que las fracturas sanen. Tus rodillas sanen, espaldas sanen, discos sanen. Que tu cuerpo esté íntegro. Lo profetizo en el nombre de Jesús. ¿Qué más necesitas ver? ¿Has pecado? No hay justo ni aun uno. Jesús murió en tu lugar. Si tú crees eso y crees que su sangre limpió tus pecados y lo dices con tu boca, creo que Jesús lavó mis pecados, lo siento por lo que hice. Por favor, perdóname. Jesús, ven y vive dentro de mí, sé mi Señor. Si tú haces eso ahora con tus propias palabras, solo hice una oración de 2 palabras y fui liberado. No sabía lo que hacía. Esta fue mi oración. Jesús, ¡auxilio!